Para muchas personas el convertirse en padre o madre es uno de los sueños más emotivos y felices, ya que la simple noticia engloba una serie de emociones de esperanza y pureza, así como la idea de tener un pequeño, inevitablemente lleva a idealizar la vida color de rosa que se le quisiera dar al futuro bebé. Es ahí que generalmente se comienza con los preparativos para recibirlo, como el hecho de comprar una cuna, ropa, accesorios o pensar en el nombre que llevará, o la simple idea de poder al fin cargarlo. Sin embargo, y tristemente, no todas las concepciones corren con la misma suerte, ya que no todos los futuros padres están en condiciones de poder siquiera visualizar una vida no solo feliz, sino simplemente digna para el que sería su hijo. Y es entonces cuando surge la idea de la interrupción del embarazo, es decir, de practicar un aborto. Se le llama aborto a la acción de interrumpir voluntaria o involuntariamente el embarazo antes de que el embrión o el feto esté en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Algunas de las razones por las que la gente se asusta cuando escucha esta palabra suelen relacionarse con una especie de sentimiento moral o religioso, como si de una palabra específicamente creada para designar a un delito o pecado se tratase, por lo que el primer problema que provoca que aborto sea una palabra capaz de causar alboroto social está en el hecho de pretender categorizar a dicha palabra entre el bien y el mal. Es por ello que antes de estigmatizar a cualquier término, lo ideal sería primero tener conciencia. Desde que el tema del aborto contiene fuertes implicaciones religiosas y políticas, se hace evidente la magnitud de su dificultad. Tan solo en México, el tema del aborto resulta un trascendente hecho social, entre otras cosas debido a la polarización que provoca en la opinión de los mexicanos, y es que, a pesar de una evidente tendencia ideológica creciente a su favor, en comparación con la de años anteriores, casi la mitad de la población mexicana manifiesta su rechazo a toda posibilidad de interrumpir un embarazo de manera inducida. Según informa el Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales CUCS, ya que 45.25% de sus encuestados desaprobó por completo al aborto, mientras que el 48.80% se manifestó a su favor, lo cual hace evidente la posición radicalista de los mexicanos. Impacto social. Existe un gran número de argumentos para justificar la posición que se toma respecto al aborto. Resulta interesante notar que casi todos los argumentos en contra se rigen por sentimentalismos o por cuestiones relacionadas con la moralidad y o las imposiciones religiosas, mientras que las razones a favor están en su mayoría basadas en cuestiones de mejora o deterioro social. Pero más allá de posturas y debates, legalmente en México el aborto ya está aprobado. Hace ya casi más de una década, en abril de 2007, que se tuvo que adaptar la ley a los requerimientos que la sociedad le imploraba y le exigía al mismo tiempo. Pero antes de hablar de qué trataron dichas leyes, resulta importante destacar que la legalización del aborto fue una petición hecha por las mujeres 70 años antes y que de no ser por las feministas que literalmente lucharon porque fuese aprobado con el argumento de defender el cuerpo de las mujeres y su libre decisión, probablemente ahora seguiría siendo un anhelo sin alcanzar. Se trata de un tema que realmente ha involucrado a la sociedad, cuya historia fue dura y larga, pero que, debido al esfuerzo y la perseverancia de muchos, en su mayoría mujeres feministas, la legalización del aborto en México es un hecho el día de hoy. Sin embargo, y a pesar de la larga trayectoria de la lucha pro aborto, hoy en día en México el aborto sigue siendo considerado un delito regulable a nivel local, salvo exclusiones de responsabilidad, es decir, que en determinados y justificados casos, a las personas que llevan a cabo un aborto no se les impondrá sanción alguna. Dicha exclusión variará dependiendo tanto de la zona de la República como del lugar de residencia y del grupo socioeconómico al que pertenezcan los interesados. Cabe hacer mención de que el nivel de información que tengan, la escolaridad y el estigma del entorno social también influirán a favor o en contra de las prácticas abortivas. Por lo tanto, aun cuando se hable de aborto legal en México, esa legalidad supuestamente existente en los 32 estados de la República Mexicana se ve supeditada a gran variedad de condiciones que cambian según la región del país. Por ejemplo, el aborto es legal en todo el país cuando el embarazo es producto de una violación, solo en 29 estados cuando arriesga la vida de la mujer,
en 10 estados cuando representa riesgo severo para la vida de la mujer, en 13 estados en caso de malformaciones en el producto, en 29 estados cuando el embarazo se produce en forma imprudencial, en 4 estados cuando el embarazo es producto de inseminación artificial no consentida, mientras que solo en un estado se trata por razones económicas. Como ya se hizo mención, a pesar de lo que se presume en las leyes y a pesar de que el aborto está permitido bajo ciertos criterios, el acceso a una práctica abortiva segura y legal es limitado y únicamente en la Ciudad de México se han implementado servicios gratuitos para un aborto electivo seguro, servicios que han sido condicionados a los residentes del Distrito Federal y siempre y cuando sean realizados dentro de las primeras 12 semanas de gestación, según lo dispuesto por la reforma puesta en marcha en la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de lo estipulado en la Ley para los Derechos Reproductivos en la República Mexicana y la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, contrario a lo que podría esperarse a partir de 2007, pareciera que los 31 estados restantes dieron un paso atrás ante el aborto, ya que enmendaron sus constituciones con el propósito de proteger la vida desde el momento de la concepción, tornando ilegales incluso a las causales que eran aceptadas anteriormente como legales, como por ejemplo un aborto producto de una violación. La variabilidad en las leyes a lo largo de la República ha situado a las mujeres que ven al aborto como una opción en una situación incómoda y para muchos injusta, considerando discriminante el hecho de que solo en la Ciudad de México se cuente con los medios legales y económicos para apoyar a las personas con su decisión, dando lugar a nuevos debates acerca de si la legalización del aborto debería ser a nivel nacional, mientras en lo que se llega a un consenso acerca del alcance de la ley a favor del aborto en la República Mexicana, miles de mujeres viajan a la capital provenientes de todo el país para ser atendidas dentro de un contexto aparentemente aceptable. Hablar del tema del aborto inevitablemente deberá hablarse de sus posibles consecuencias y resulta complicado tratar de puntualizar con especificidad en las formas en que un aborto puede afectar a quien se somete a su práctica, y es que al tener peso tanto individual como social, existe un gran número de implicaciones consecuencia del sometimiento a un aborto, pero para poder plantear un panorama general, se hará mención de los efectos más comunes, los cuales pueden categorizarse en físicos, psicológicos y sociales. Las implicaciones físicas derivadas de un aborto se ven determinadas por el contexto y las circunstancias en las que éste es llevado a cabo. Dichas implicaciones van desde el dolor abdominal, la pérdida del apetito, el retraso del ciclo menstrual o amenorrea, hasta consecuencias irremediables como la perforación del útero, desgarros cervicales, posteriores embarazos ectópicos, endometritis, infertilidad e incluso la muerte. En materia psicológica, un aborto puede afectar a una mujer principalmente debido a la serie de emociones que experimenta, y es que se considera normal que tras el sometimiento al aborto se experimente tristeza y o culpabilidad, entre otras sensaciones, pero generalmente dichos síntomas desaparecen por sí solos después de un tiempo, razón principal por la que son pocas las mujeres que recurren a ayuda psicológica después de haberse hecho un aborto, y son solo casos excepcionales en los que las mujeres pueden sufrir depresión clínica o trastornos emocionales tras el aborto. Estas consecuencias estarán determinadas tanto por el historial clínico de la paciente como por el contexto en que se llevó a cabo el proceso abortivo, así como en el contexto en que ésta se desenvuelve día con día. A efectos sociales, se sabe que la mayoría de las mujeres prefieren no compartir con nadie esta experiencia, al menos en México, debido a los sentimientos tanto de dolor y vergüenza que los estigmas sociales provocan. No se debe dejar de lado la existencia de países donde predomina el tabú y las creencias religiosas, las cuales imposibilitan la tranquilidad y la reintegración social de las mujeres que recurrieron a dicha práctica. Los mexicanos en general han sido educados social y culturalmente hablando bajo principios católicos y probablemente esta sea una de las causas por la que aún hoy en día resulta ser el aborto un tema cargado de fervor, miedo y sentimientos polarizados, y es que resulta innegable el peso moral y religioso que aún sigue dominando a gran cantidad de mentes mexicanas, llegando a hacer que el aborto sea considerado tabú
en casi todas las regiones del país a pesar de su realidad actual. Por lo tanto, y de acuerdo con el pensamiento católico, el aborto generalmente y de forma casi automática suele vincularse con la privación de la vida de un individuo. Dicho de otro modo, el aborto suele ser relacionado con el asesinato de un ser humano, y el homicidio está mal visto desde cualquier perspectiva que se le observe. Con este panorama en extremo conservador, aún resulta difícil de creer que el aborto haya alcanzado su legalización en México, al menos en algunas regiones de la República. Sin embargo, aparentemente resulta que la mayoría de los mexicanos es incongruente entre lo que piensa y lo que hace, o bien que la Iglesia Católica está perdiendo poder, ya que por la rigidez de su postura en contra del aborto, se esperaría que estos fuesen disminuyendo y, contrario a ello, el número de abortos en los últimos 7 años ha crecido de manera estrepitosa, disparándose las cifras hasta un 400%. ¿Se trata entonces de tabú o de hipocresía social por parte de los mexicanos? Ya que además reclaman por las muertes de los no nacidos, pero se tornan indiferentes ante la muerte y desaparición de sus semejantes a causa principalmente de la lucha contra el narcotráfico, situación frecuente que actualmente aqueja al país. La reforma proaborto ubicó a la Ciudad de México a la vanguardia de América Latina en el tratamiento penal del aborto. A pesar de ello, hay quienes aún sostienen que México no estaba listo para dicha legalización porque es un país muy atrasado, y es que si se consideran aspectos como la calidad educativa, el nivel de vida y la situación económica, es verdad que México se ha rezagado. Afortunada o desafortunadamente, el asunto del aborto es parte de la realidad mexicana, la cual no puede dejar de ser atendida por tratar de ubicar al país al nivel de los demás. Probablemente uno de los principales problemas es que los mexicanos están adelantándose a su tiempo, sobre todo a la causa de la influencia de Estados Unidos, porque la legislación de asuntos de este grado debería ir de la mano con la educación, y las cifras demuestran que no ha sido así. Y es que podría suponerse entonces que, bajo uno de los supuestos en los que estuvo basada la legalización del aborto, que resalta la responsabilidad del Estado de las violaciones causadas a los derechos humanos, si sus leyes frente al aborto son restrictivas, con la legalización del aborto el Estado se deslindó por completo de su obligación acerca del tema, cediendo a los individuos la absoluta responsabilidad de sus decisiones, actitud sumamente irresponsable, ya que el Estado tiene la obligación de promover y proporcionar tanto la información como los medios para poder garantizar a los ciudadanos un conocimiento pleno y útil en cuestiones de sexualidad y planificación familiar. Siendo, en definitiva, responsabilidad del Estado la creación de una cultura del aborto en México antes de aprobar cualquier legalización, a través de una educación que muestre la objetividad del aborto y sus condiciones en el contexto actual, a modo de que sea concebido por las nuevas generaciones, que suelen ser las más susceptibles a someterse a un aborto, como una opción ante determinadas circunstancias o como una herramienta de control poblacional, y no como un mecanismo para surcir las consecuencias del libertinaje sexual. Aún a pesar de que la legalización está hecha, México está a tiempo de mejorar, ya sea a través de la puesta en marcha de campañas de creación de conciencia o bien incluyendo la temática del aborto dentro de la educación básica impartida por el Estado. Probablemente, si México hubiese puesto más atención y empeño tanto en la educación sexual y el uso de métodos anticonceptivos como en la creación de una conciencia de sexualidad con responsabilidad, las cifras actuales del aborto serían considerablemente menores, pero no se trata de remediar el pasado, sino de afrontar el presente. Y es que, si México estaba listo o no para la legalización del aborto, es tema que ya no vale la pena discutir, porque el aborto hoy forma parte de su realidad. Por lo tanto, ya no hay tiempo de intentar alcanzar el nivel de otros países, y en lugar de ello, lo ideal es atender las necesidades sociales con las herramientas que hoy se cuentan, además de invertir en herramientas y procesos que prevengan situaciones de emergencia, como el hecho de que las mujeres se embaracen tan jóvenes y sin planearlo, una constante entre la juventud mexicana, o bien que el número de abortos supere al de nacimientos. Finalmente, y en términos generales, el aborto tiene tanto su lado positivo como el negativo, por lo tanto, el estar a favor o en contra de él dependerá del individuo y del contexto en el que se encuentre.